¿Sabes por qué tu Biblia tiene solo un versículo sobre los gigantes? Génesis 6:4. Una línea. Como si quisieran que lo pasaras por alto. Pero hay un libro que fue excluido, censurado, escondido durante siglos. El libro de Enoc. Y lo que contiene sobre los Nefilim, sobre los ángeles que cayeron por deseo, sobre las criaturas que devoraron humanos, es tan perturbador que las autoridades religiosas decidieron que era mejor que nunca lo supieras. Hoy eso cambia, porque vas a descubrir lo que realmente pasó antes del diluvio. Y te advierto, una vez que lo sepas, nunca más verás el mundo antediluviano de la misma manera. Hubo una época en la que los humanos no estaban en la cima de la cadena alimentaria. Piénsalo. Realmente piénsalo. Un tiempo donde cerrar la puerta de tu casa al anochecer no era costumbre, sino supervivencia. Donde el sonido de pasos en la oscuridad no significaba un vecino caminando, sino algo que podía destrozar tu aldea entera antes del amanecer. Los Nefilim no eran leyenda. Eran carne, hueso y hambre desmedida. Y su origen es lo que hace que todo sea aún más oscuro. Retrocede conmigo, no con máquinas del tiempo, sino con la mente. Respira el aire de ese mundo perdido. Es más denso, ¿lo sientes? Como si cada inhalación cargara el peso de secretos que el tiempo intentó enterrar. Los ríos no fluían como ahora, rugían, arrastraban piedras del tamaño de casas. Los árboles se alzaban más altos que las torres modernas, sus raíces hundidas en una tierra que aún recordaba el toque directo del Creador. Y la vida humana no terminaba a los 70 años, se extendía por siglos. Imagina a un anciano que ha visto 500 cosechas, 500 inviernos, un archivo viviente de generaciones. Pero bajo toda esta exuberancia, algo oscuro palpitaba, un latido irregular. Una tormenta acercándose. Las noches en aquel mundo no conocían el silencio. Escucha. Pasos que hacen temblar el suelo. Pisadas que no corresponden a ningún animal conocido. Ningún hombre. Los aldeanos cerraban sus puertas al anochecer, no por rutina, sino por terror instintivo grabado en sus huesos. Algo había cambiado en el orden natural. Las estrellas observaban con más intensidad, como si fueran testigos mudos de una transgresión cósmica. Y lo eran, porque en las alturas, más allá de donde el ojo humano puede alcanzar, se había quebrado un pacto milenario. Los vigilantes. Ese era su nombre. Ángeles designados para custodiar la tierra. Observar sin interferir. Mantener el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal. Pero aquí está lo que necesitas entender. La belleza puede ser una trampa, incluso para seres de luz, incluso para ángeles. Las hijas de los hombres caminaban por los campos, sus risas flotaban en el viento, sus ojos brillaban con la chispa de la vida mortal. Y los vigilantes miraron, al principio curiosidad, luego fascinación, finalmente, deseo. Un deseo que no debía existir en seres celestiales, pero existió. Y ese deseo se convirtió en decisión, y esa decisión desataría el caos sobre toda la creación. Ahora escucha esto. Esto es crucial. Semiasa fue el primero en articular lo impensable. En la cima del monte Hermón, donde las nubes besan la piedra y el aire es tan fino que cada palabra resuena con claridad sobrenatural, convocó a sus hermanos. La propuesta era simple: descender, tomar esposas humanas, disfrutar de lo prohibido. Pero Semiasa no era tonto, conocía el peso de tal transgresión. Solo el castigo sería absoluto, necesitaba cómplices. Necesitaba que el pecado fuera colectivo para que ninguno pudiera retroceder. Entonces pronunció las palabras que sellarían su destino y el de incontables generaciones. Hagamos un juramento, vinculémonos con maldición para que ninguno abandone este plan.
Y 200 vigilantes extendieron sus manos, entrelazaron sus voces en un cántico que hizo estremecer las montañas, y juraron. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? No fue impulsividad, fue conspiración organizada, un pacto sellado con maldición, 200 ángeles rebeldes comprometiéndose mutuamente a caer. El descenso fue como una lluvia de estrellas, pero no eran estrellas, eran seres de poder inconmensurable abandonando sus puestos, traicionando su propósito, cruzando el umbral entre los mundos. Azazel estaba entre ellos, el más astuto, el más ambicioso. Baraquiel, cuyo nombre significaba relámpago de Dios, ahora sería relámpago de rebelión. Cocabiel, Ramiel, Sariel, cada uno con dones específicos, cada uno con conocimientos que nunca debieron compartirse con la humanidad. Cuando tocaron tierra, el suelo bajo sus pies vibró. Los animales huyeron en estampida. Los sabios ancianos levantaron la vista al cielo y sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Algo fundamental había cambiado en el tejido del universo. Y lo que vendría después haría que el descenso pareciera solo el comienzo. Las uniones comenzaron. Los vigilantes tomaron a las mujeres que deseaban. Y de estos encuentros imposibles nacieron los Nefilim. Escucha esto con atención. No eran bebés comunes. Desde el vientre, su presencia era abrumadora. Las madres sufrían embarazos que desafiaban la naturaleza. Sus cuerpos luchaban por contener vida que no estaba destinada a existir. Cuando finalmente nacían, el parto era traumático, violento, y los recién nacidos no lloraban como infantes normales. Sus gritos eran rugidos que hacían eco por kilómetros. Crecían a un ritmo antinatural. En pocos años, un nefilim alcanzaba la altura de 3 hombres adultos. En una década, podía derribar muros con sus puños desnudos. Pero no era solo su tamaño lo que los hacía temibles. Heredaron fragmentos del poder celestial de sus padres. Algunos veían en la oscuridad total como si fuera mediodía. Otros poseían fuerza que hacía parecer a los hombres más fuertes como niños. Y todos, absolutamente todos, tenían un apetito insaciable. Comían más que familias enteras. Los graneros se vaciaban para satisfacerlos. Los rebaños desaparecían en días. Y cuando los recursos empezaron a escasear, su hambre no disminuyó. Evolucionó, se oscureció, se volvió hacia lo único que quedaba en abundancia. La humanidad misma. Pero espera, porque lo que los vigilantes hicieron después es lo que realmente aceleró la destrucción del mundo. No se limitaron a procrear, sembraron semillas de otro tipo. Azazel, fascinado por el potencial destructivo, enseñó a los hombres el arte de la guerra. Mostró cómo fundir metales, cómo forjar espadas que podían atravesar carne y hueso como mantequilla, escudos, corazas, lanzas. Pero también fue más allá. Reveló los secretos de los cosméticos, los pigmentos que realzaban la belleza, los adornos que despertaban vanidad y lujuria. Enseñó brujería, el uso de plantas y minerales para crear pociones que alteraban la mente, que abrían puertas a dimensiones que debían permanecer cerradas. Otros vigilantes contribuyeron con sus propios conocimientos malditos. Cocabiel desentrañó los misterios de las estrellas, no para contemplación piadosa, sino para manipulación. Enseñó astrología, cómo leer presagios en las constelaciones, cómo atar el destino a los movimientos celestiales. Enseñó encantamientos que invocaban fuerzas que los humanos no podían comprender ni controlar. Baraquiel mostró los signos del relámpago y del trueno, los patrones climáticos que podían predecirse y en manos equivocadas intentar controlarse. Sariel enseñó el curso de la luna, los ciclos que gobiernan mareas y sangre, rituales atados a las fases lunares que abrían brechas en el velo entre lo visible y lo invisible.
Ahora imagina esto. La humanidad, que había vivido en relativa inocencia, de repente se encontró inundada de conocimiento para el cual no estaba preparada. Era como darle fuego a un niño y esperar que no se quemara. ¿Qué crees que pasó? Las tribus comenzaron a forjar armas no para cazar, sino para matarse entre sí. Los altares dedicados al Creador fueron abandonados, reemplazados por nuevos santuarios dedicados a los vigilantes, a las estrellas, a entidades sin nombre que prometían poder. Las mujeres aprendieron encantamientos de seducción, los hombres rituales de dominación. El mundo se llenó de humo de inciensos prohibidos, de sangre derramada en ceremonias que manchaban la tierra misma. Y los Nefilim, alimentados por este caos creciente, se multiplicaron. Con cada generación, más grandes, más fuertes, más hambrientos, comenzaron a organizarse, formando clanes, estableciendo territorios. Los humanos comunes no tenían posibilidad contra ellos. Un solo Nefilim podía arrasar una aldea entera. Sus lanzas eran troncos de árboles. Sus pasos dejaban huellas tan profundas que se llenaban de agua como pequeños lagos. Y cuando el hambre los dominaba, ninguna muralla podía detenerlos. El libro de Enoc no escatima detalles sobre lo que sucedió después. Los gigantes devoraron todas las cosechas. Los campos que alimentaban a cientos fueron consumidos por uno solo de ellos en días. Los rebaños, cuidadosamente criados durante generaciones, desaparecieron en festines que duraban noches enteras. Y cuando ya no quedaba grano ni ganado, cuando la tierra quedó desnuda y los graneros vacíos, los Nefilim se volvieron hacia la única fuente de alimento que quedaba. Comenzaron a cazar humanos. Déjame pintarte la escena. Las aldeas se convirtieron en campos de terror. Las madres escondían a sus hijos en sótanos, en cuevas, en cualquier lugar que pudiera ofrecer refugio. Los padres empuñaban herramientas agrícolas convertidas en armas desesperadas, sabiendo que no tenían esperanza, pero negándose a rendirse sin luchar. El sonido de pasos gigantes se convirtió en la banda sonora del apocalipsis cotidiano. Cuando un Nefilim se acercaba, el suelo temblaba, como si la tierra misma quisiera huir. Y luego venían los gritos que se cortaban abruptamente. El silencio después, más aterrador que cualquier sonido. La sangre empapó la tierra tan profundamente que los ríos corrían rojos. Los campos, donde una vez creció trigo, ahora solo producían espinas retorcidas, como si la tierra misma estuviera llorando. Los animales salvajes, confundidos por el desorden del mundo, comenzaron a comportarse erráticamente. Algunos se volvían inusualmente agresivos, otros simplemente desaparecían, como si huyeran de algo que solo ellos podían percibir. Y el cielo comenzó a cambiar. Las tormentas se volvieron más violentas. Los rayos caían con frecuencia antinatural, como si el cosmos mismo estuviera enojado. Algunos ancianos que aún recordaban los tiempos de paz miraban hacia arriba y susurraban profecías. Esto no puede continuar. Esto debe terminar. ¿Pero cómo? ¿Quién podría detener a los gigantes? ¿Quién podría enfrentar a los vigilantes? La respuesta estaba en un hombre que caminaba diferente a todos los demás. Un hombre que había visto más allá del velo. Un hombre cuyo testimonio se convertiría en el registro más importante de aquella era condenada. Su nombre era Enoc, y lo que él presenció cambiaría todo. Enoc no era como los demás, y eso lo salvó. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras los gigantes devoraban y los vigilantes corrompían, él caminaba en un sendero que nadie más podía ver. Las Escrituras dicen que caminó con Dios, pero esas tres palabras apenas rozan la superficie de lo que realmente significaba. Enoc vivía con un pie en la tierra y otro en dimensiones que la mente humana apenas puede comprender. Veía lo que estaba oculto,
Escuchaba voces que no venían de labios mortales, y lo que presenció lo convertiría en el testigo más importante de aquella era condenada. Una noche, mientras el resto de la humanidad temblaba en sus refugios, Enoc fue llevado. No caminó. No voló como imaginamos el vuelo. Fue transportado a través de capas de realidad que se desplegaban como cortinas. Primero atravesó el velo del mundo físico, donde las estrellas que parecían puntos de luz desde la Tierra se revelaron como esferas gigantescas de fuego incandescente, cada una con su propio cántico, su propia frecuencia en la sinfonía cósmica. Luego penetró en cámaras celestiales donde ángeles que nunca habían caído custodiaban puertas de cristal y oro que reflejaban realidades múltiples. Vio los almacenes del granizo, donde tempestades futuras esperaban órdenes. Contempló los depósitos de nieve, donde cada copo tenía un propósito preordenado. Observó las bóvedas del viento, donde ráfagas y huracanes dormían hasta que el Altísimo los despertara. Y en el centro de todo, transcribió. Enoc se convirtió en el escriba de lo eterno, registrando no solo lo que había sucedido, sino lo que estaba por venir. Los vigilantes rebeldes serían juzgados, sus hijos, los Nefilim, no verían redención, la tierra sería purificada. Pero antes de eso, el dolor alcanzaría su punto más alto. Cuando regresó al mundo físico, semanas después según su percepción, pero años según la tierra corrompida, Enoc trajo un mensaje que nadie quería escuchar. Intentó advertir a los vigilantes. Les habló de las cadenas que los esperaban, de las prisiones en oscuridad absoluta donde permanecerían hasta el día del juicio final. Algunos se burlaron, otros sintieron un escalofrío de miedo que no podían controlar, pero ninguno se arrepintió. ¿Por qué? Porque el orgullo que los había hecho descender los mantenía encadenados a su elección, y mientras tanto, sus experimentos se volvían más grotescos. Escucha esto con atención, porque lo que viene es lo que hace que esta historia pase de perturbadora a absolutamente aterradora. Los vigilantes no se contentaron con engendrar gigantes. Su curiosidad retorcida los llevó a manipular la creación misma. Comenzaron a mezclar especies, a fusionar lo que Dios había separado. El resultado fue un bestiario de pesadilla que convirtió la tierra en un laboratorio de horrores. Criaturas con cuerpos de león y alas de águila vagaban por los desiertos. Bestias con múltiples cabezas, cada una con su propia voluntad conflictiva, deambulaban por los bosques atacando todo lo que se movía. Serpientes con inteligencia casi humana, capaces de emboscar y calcular, se deslizaban por las sombras. Imagina abrir la puerta de tu casa y no saber qué tipo de abominación te espera afuera. Un mundo donde la naturaleza misma se había vuelto loca, donde las leyes de la biología habían sido violadas tantas veces que nada tenía sentido. Pero de todas las abominaciones, dos destacaban. Y aquí está lo más perturbador: no fueron creadas por manos de vigilantes. Surgieron como respuestas retorcidas de una creación enferma. La tierra misma, febril bajo el peso de tanta corrupción, parió monstruos porque su equilibrio había sido destruido. Como cuando un cuerpo infectado genera tumores, el mundo antediluviano engendró a Behemoth y Leviatán. Behemoth habitaba en tierra, una criatura de masa imposible. Su cuerpo era como una montaña viviente. Sus músculos se contraían con la fuerza de 1000 bueyes. Cuando se movía, los árboles se inclinaban como hierba bajo viento huracanado. Su aliento era tan caliente que podía secar un río menor en días. Los pocos que lo vieron y sobrevivieron hablaban de ojos que ardían con fuego primordial, de una cola que se balanceaba como cedros antiguos, de una presencia tan abrumadora que el instinto gritaba una sola orden: huir. ¿Puedes imaginar enfrentarte a eso? ¿Con qué arma? ¿Con qué esperanza? Los Nefilim eran aterradores, pero Behemoth era otra categoría de terror.
no cazaba por hambre. Existía simplemente porque el mundo había sido quebrado más allá de toda reparación. Leviatán, por su parte, dominaba las profundidades. Una serpiente marina de escamas impenetrables, cada una del tamaño de un escudo, tan perfectamente entrelazadas que ningún arpón podía atravesarlas. Sus ojos despedían luz en las oscuras aguas. Dos faros de muerte que hipnotizaban a los peces antes de devorarlos. Cuando emergía a la superficie, el mar hervía a su alrededor. Su aliento creaba nieblas espesas que ocultaban costas enteras. Los marineros que navegaban demasiado lejos regresaban con historias de olas que se levantaban sin viento, de remolinos que aparecían en aguas calmadas, del destello de algo antiguo y malévolo justo bajo la superficie. ¿Entiendes lo que esto significa? Estas criaturas no eran malvadas por elección, eran síntomas de un mundo enfermo. Manifestaciones físicas del desorden cósmico que los vigilantes habían introducido. La tierra misma gemía bajo el peso de su existencia. Los cultivos fallaban sin razón aparente. Los árboles frutales producían frutos amargos o directamente venenosos. Los manantiales que habían fluido claros durante siglos, de repente brotaban aguas turbias que enfermaban a quienes las bebían. Era como si la creación estuviera febril, su sistema inmunológico colapsando bajo la infección de lo antinatural. Los humanos que aún resistían se agrupaban en comunidades cada vez más pequeñas y aisladas. Construían murallas no solo contra los nefilim, sino contra las bestias híbridas que acechaban en cada sombra. De noche, fogatas ardían en círculos defensivos. Guardias con ojos enrojecidos por la falta de sueño miraban la oscuridad, sabiendo que en cualquier momento podía emerger algo que no debería existir. Los niños crecían sin conocer la paz. Sus juegos eran simulacros de escape. Sus canciones de cuna eran advertencias disfrazadas de melodía, y en medio de todo esto, los mercados de lo prohibido florecían. En ciudades donde los nefilim permitían que los humanos vivieran siempre que pagaran tributo, surgieron bazares oscuros. Allí se vendían amuletos tallados con símbolos que dolían a los ojos, pociones hechas con ingredientes que nadie quería nombrar, pergaminos con hechizos que prometían poder, pero cobraban precios que solo se revelaban después. Algunos comerciantes afirmaban vender fragmentos de conocimiento directo de los vigilantes. Otros vendían supuesta protección contra los gigantes, talismanes que, por supuesto, nunca funcionaban cuando realmente se necesitaban. Las mujeres aprendieron artes oscuras de seducción, no por vanidad simple, sino por supervivencia. En un mundo donde los poderosos tomaban lo que querían, cualquier ventaja, por corrupta que fuera, parecía justificada. Los hombres se tatuaban símbolos en la piel, creyendo que les otorgarían fuerza o favor de entidades que no deberían adorarse. Los sacerdotes del Dios verdadero eran cada vez menos, sus voces ahogadas por el clamor de rituales más oscuros y promesas más inmediatas. Pero el clamor de los justos, aunque débil, llegaba a oídos que sí escuchaban. ¿Cuánta maldad puede soportar la creación antes de colapsar? ¿Cuántos gritos de inocentes pueden ignorarse antes de que el universo mismo demande justicia? La respuesta estaba a punto de revelarse. En las alturas, más allá de donde los vigilantes habían caído, el Consejo Celestial se reunió. Los gritos de sangre inocente habían saturado la atmósfera espiritual. Cada niño devorado, cada madre asesinada, cada padre destrozado defendiendo su hogar, cada súplica desesperada de los que aún confiaban en el Altísimo, todo se acumulaba como evidencia irrefutable. El juicio era inevitable, solo faltaba determinar su forma. El Altísimo convocó a los arcángeles. Miguel, el príncipe guerrero, cuyo solo nombre significa «¿Quién es como Dios?».
una pregunta retórica que desafía cualquier pretensión de igualdad con el Creador. Gabriel, el mensajero, cuya voz ha anunciado los eventos más cruciales de la historia. Rafael, el sanador, cuyo toque puede cerrar heridas que deberían ser mortales. Y Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios, el que ilumina las profundidades más oscuras. Estos cuatro recibieron órdenes específicas. Las misiones serían ejecutadas simultáneamente, cada arcángel con su tarea precisa, todas convergiendo hacia un solo propósito, el fin de la era corrupta. Ninguna sería más importante que otra, todas esenciales, todas letales para la rebelión. A Rafael se le asignó la tarea más inmediata. Ata a Azazel de pies y manos, arrójalo en la oscuridad, abre el desierto que está en Dudael y lánzalo allí. Pon sobre él piedras ásperas y puntiagudas, cúbrelo con tinieblas y que permanezca allí para siempre. Azazel, el que había enseñado las artes de guerra, el que había revelado los secretos de la vanidad y la hechicería, sería el primero en caer, y su caída sería un preludio de lo que vendría para todos los demás. Miguel recibió una orden que haría temblar a los Nefilim en sus fortalezas aparentemente inexpugnables. Ve, ata a Semiasa y a sus compañeros que se unieron con las mujeres. Y luego, en cuanto a sus hijos, después de que hayan presenciado la destrucción de sus amados, átalos por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra hasta el día de su juicio. Los gigantes, que habían aterrorizado a la humanidad, verían su propia aniquilación. No habría escape, no habría misericordia para quienes no mostraron ninguna. Gabriel recibió una misión de precisión quirúrgica. Procede contra los bastardos y réprobos, contra los hijos de la fornicación. Destruye a los hijos de los vigilantes de entre los humanos. Envíalos unos contra otros para que perezcan en batalla. Era una orden de exterminio, pero una que usaría las propias tendencias violentas de los Nefilim contra ellos mismos. Pronto, los gigantes que habían cooperado en la opresión de la humanidad se volverían unos contra otros, cada clan buscando dominio, cada líder creyéndose invencible hasta que las espadas de sus hermanos lo derribaran. Uriel fue enviado al hombre que sería la clave de la supervivencia de la raza humana. Ve a Noé y dile, escóndete, revélale el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida. Instrúyelo sobre lo que debe hacer para que su simiente se preserve para toda la tierra. Noé aún no había recibido las instrucciones del arca. Todavía vivía entre el caos, un hombre justo en una generación perversa. Pero pronto su vida cambiaría para siempre. ¿Crees que los vigilantes esperaban esto? Pensaban que podrían rebelarse sin consecuencias, que sus nombres quedarían grabados en adoración en lugar de en advertencia. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Mientras estas órdenes descendían desde las alturas, el mundo físico comenzó a manifestar señales. Los Nefilim, que siempre habían cooperado en sus cacerías, de repente comenzaron a discutir. Las disputas por territorio, antes resueltas con amenazas, escalaron a violencia real. Clanes de gigantes que habían sido aliados durante décadas se encontraron en campo de batalla. Sus armas masivas chocando con sonidos que resonaban por valles enteros. La tierra temblaba no solo por sus pasos, sino por el impacto de sus cuerpos cayendo. Cada gigante abatido creaba cráteres que se llenarían de agua de lluvia y se convertirían en lagos. Los vigilantes sintieron el cambio. Algunos intentaron huir, volando hacia montañas remotas, escondiéndose en cavernas profundas. Pero no había refugio del juicio celestial. Rafael encontró a Azazel en un valle desolado, y la batalla, si es que se le puede llamar así, fue breve. El arcángel no necesitó espada.
Su sola presencia era autoridad absoluta. Azazel fue envuelto en cadenas que no eran de metal, sino de juicio divino inquebrantable, y arrastrado a Dudael, un lugar donde la luz nunca penetraría, donde el silencio sería eterno, excepto por sus propios gritos de desesperación. Semyasa y los otros vigilantes fueron capturados uno por uno. Miguel no mostró piedad, porque no la merecían. Fueron atados y arrojados a pozos de oscuridad tan profundos que ningún eco jamás regresaría, y allí permanecerían, conscientes pero impotentes, durante 70 generaciones. Un número simbólico que significaba una era completa. Su castigo no era solo prisión, sino la agonía de saber que todo lo que habían construido sería borrado, que sus nombres serían recordados solo como advertencia. Los Nefilim, privados de la guía de sus padres y enfrentados unos contra otros, comenzaron a caer en números cada vez mayores, pero algunos aún permanecían, los más fuertes, los más astutos, y estos se darían cuenta demasiado tarde de que una amenaza aún mayor se cernía sobre ellos. No venía de enemigos terrestres, sino del cielo mismo, porque las nubes comenzaban a agruparse de formas que ningún meteorólogo antediluviano podría predecir. Las aves migratorias cambiaban sus patrones de vuelo, dirigiéndose todas hacia un solo valle. Y en ese valle, un hombre llamado Noé acababa de recibir instrucciones que cambiarían todo. Las instrucciones eran precisas, imposibles de malinterpretar y absolutamente locas para cualquiera que las escuchara. Hazte un arca. Hazte un arca. 3 palabras que sonarían ridículas en cualquier otra época. Pero Noé no dudó, porque cuando Dios habla, el universo se detiene a escuchar. Las especificaciones eran precisas: madera de gofer, un material tan específico que los eruditos todavía debaten qué árbol era exactamente. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, 3 pisos, una ventana en la parte superior, una puerta en el costado y, lo más importante, impermeabilización total con brea por dentro y por fuera. No era solo un barco. Era una cápsula de supervivencia diseñada por la mente que creó las leyes de la física. Pero aquí está lo que nadie te dice: la construcción del arca tomó décadas. No fue un proyecto de fin de semana. Fueron años de trabajo agotador bajo el sol implacable de un mundo moribundo. Noé y sus hijos cortando árboles gigantescos, arrastrando troncos que requerían docenas de hombres para mover, ensamblando estructura tras estructura con técnicas que no deberían existir en aquella época. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Durante todo ese tiempo, el mundo los observaba y se reía. Imagina la escena. Estás construyendo un barco del tamaño de un edificio moderno de 4 pisos, en medio de tierra seca, lejos de cualquier océano. Mientras explicas a quien te escuche que viene un diluvio que cubrirá toda la tierra, los Nefilim pasaban y se burlaban. Sus voces retumbaban con carcajadas que sacudían el suelo. ¿Un diluvio? ¿Agua que cae del cielo? ¿Suficiente para cubrir las montañas? Se golpeaban los muslos con diversión. Algunos amenazaban con destruir el arca solo por entretenimiento, pero algo los detenía. Un instinto primario que susurraba advertencias que no querían escuchar. Los humanos corruptos eran peores. Organizaban festivales cerca del sitio de construcción, banquetes obscenos donde se mofaban de Noé el loco. Llevaban a sus hijos para que vieran al hombre que hablaba con dioses imaginarios. Las mujeres que habían aprendido artes de seducción de los vigilantes intentaban distraer a los hijos de Noé de su trabajo, pero la familia permaneció fiel. Clavo tras clavo, viga tras viga, año tras año. ¿Puedes imaginar esa fe? Construir algo durante décadas mientras todos te llaman demente,
mantener la convicción cuando no hay ni una sola nube en el cielo. Finalmente, después de 100 años, según algunas tradiciones, el arca estuvo completa, una estructura imponente que desafiaba toda lógica de ingeniería antigua. Sus proporciones eran perfectas para soportar tormentas catastróficas. Su diseño hidrodinámico antes de que existiera tal concepto. Y entonces comenzó la parte que haría que incluso los escépticos sintieran un escalofrío de inquietud. Los animales empezaron a llegar, no en grupos pequeños, no de forma organizada, en oleadas masivas que parecían seguir instrucciones invisibles. Leones caminando junto a corderos sin atacar, lobos ignorando conejos, serpientes deslizándose pacíficamente cerca de ratones. Todo instinto depredador suspendido por un mandato superior. Las aves oscurecieron el cielo durante días, migrando desde todos los continentes hacia un solo punto. Los insectos llegaron en nubes que zumbaban con propósito. Criaturas de las profundidades emergieron de ríos y lagos, arrastrándose hacia el arca como si una voz silenciosa las guiara. Los nefilim dejaron de reír. Los humanos dejaron de burlarse, porque esto no era natural, y todos lo sabían. Cuando los últimos animales entraron, Noé y su familia los siguieron. 8 personas, solo 8 humanos justos en toda la tierra. Piénsalo. De millones de almas, solo 8 valían preservar. ¿Qué tan corrupto estaba el mundo para que esos fueran los números? Y entonces, algo que nadie esperaba sucedió. La puerta del arca se cerró sola. No fue Noé quien la selló, no fueron sus hijos. Fue como si una mano invisible la empujara hasta que el último rayo de luz exterior desapareció. El sonido reverberó como un trueno, final, definitivo, irreversible. Afuera, los nefilim que habían comenzado a sentir inquietud ahora sentían algo que nunca habían experimentado: pánico genuino. Algunos intentaron golpear la puerta, sus puños masivos haciendo temblar la estructura, pero la madera no cedía. Era como si hubiera dejado de ser simple madera para convertirse en algo más, algo indestructible. Los humanos corrían sin dirección, algunos hacia montañas, otros hacia cuevas. Los más desesperados intentaban construir sus propias balsas con lo que encontraban, pero en sus corazones sabían la verdad. Era demasiado tarde. El cielo, que había sido implacablemente despejado durante décadas, comenzó a cambiar. Primero, sutilmente. Nubes donde no debería haberlas. Luego, más obvio. Formaciones que crecían con velocidad antinatural, oscureciéndose, expandiéndose, fusionándose en una masa negra que cubría el horizonte en todas direcciones. Y entonces cayó la primera gota. No fue una lluvia normal, fueron cataratas desde el cielo, como si los océanos superiores que nunca habías visto se vaciaran todos a la vez. El sonido era ensordecedor. Un rugido constante que ahogaba gritos, súplicas, lamentos. Pero eso fue solo el comienzo, porque al mismo tiempo las fuentes del gran abismo se abrieron. Fisuras masivas se rasgaron en la corteza terrestre. Géiseres de agua surgieron con presión que lanzaba piedras y tierra cientos de metros al aire. El suelo mismo vomitaba océanos subterráneos que nadie sabía que existían. ¿Entiendes lo que esto significa? No fue solo lluvia. Fue un ataque coordinado desde arriba y desde abajo. El agua no tenía dónde no estar, llenando valles en minutos, convirtiendo llanuras en lagos en horas, tragando colinas para el mediodía. Los nefilim, que habían aterrorizado a la humanidad, ahora huían aterrorizados. Sus piernas poderosas chapoteando en agua que les llegaba a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Los más altos trepaban montañas, aplastando a humanos en su camino. Pero las montañas se convertían en islas, y las islas en puntos sumergidos. Algunos intentaron nadar,
Pero el agua estaba helada, turbulenta, llena de escombros que golpeaban como proyectiles. Árboles arrancados de raíz, rocas del tamaño de casas, animales muertos y vivos, todos revueltos en un caos líquido. Los gritos duraron días, luego se hicieron menos frecuentes, luego solo ocasionales. Finalmente, silencio. Dentro del arca, Noé y su familia sentían cada ola, cada sacudida. El arca subía y bajaba como una hoja en un huracán, pero nunca se volcó, nunca se partió, porque su diseño no era humano. Durante 40 días y 40 noches, el agua cayó, y por 150 días cubrió toda la tierra. Las montañas más altas quedaron sumergidas bajo 22 codos de agua. Cada ciudad, cada fortaleza, cada templo dedicado a los vigilantes, cada mercado de lo prohibido, cada altar de sacrificio, todo borrado como tiza en una pizarra. Pero aquí está la pregunta que te mantiene despierto. ¿Murieron todos los Nefilim? Las escrituras dicen que sí. Que el diluvio fue total, completo, absoluto. Pero entonces, ¿por qué después del diluvio, cuando los israelitas exploran la tierra prometida, encuentran gigantes? Los Anakim, los Refaim, Og, rey de Basán, cuya cama medía 9 codos de largo. ¿Cómo sobrevivieron? ¿O fueron engendrados nuevamente? Algunas tradiciones susurran que Og se aferró al exterior del arca. Otros hablan de refugios subterráneos tan profundos que el agua nunca los alcanzó completamente. Hay quienes afirman que algunos vigilantes, aunque encarcelados, dejaron semillas de su rebelión que brotarían nuevamente en generaciones futuras. La verdad es que el libro de Enoc no termina con el diluvio. Advierte de una resurrección de maldad en tiempos posteriores, de conocimientos prohibidos que se preservarían en lugares ocultos, de un tiempo final donde los secretos de los vigilantes serían redescubiertos. ¿Y si nunca se trató solo del pasado? ¿Y si todo esto fue una advertencia de lo que vendría? Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Noé abrió la ventana del arca. El mundo que vio era irreconocible. Montañas donde habían sido valles, llanuras donde habían estado cordilleras. Los ríos corrían por caminos nuevos. Los continentes mismos habían cambiado de forma. Toda memoria física de la era antediluviana había sido borrada. Las ciudades de los gigantes, desaparecidas. Los templos de los vigilantes, pulverizados bajo kilómetros de sedimento. Los bazares del conocimiento prohibido, enterrados tan profundamente que se convertirían en petróleo y carbón. Pero el conocimiento mismo no desapareció completamente, porque Noé llevaba consigo el testimonio de Enoc, y sus descendientes recordarían. Las historias se transmitirían de generación en generación. Los nombres de los vigilantes se convertirían en demonios en mitologías futuras. Los Nefilim en leyendas de gigantes que pueblan todas las culturas del mundo. Los griegos hablarían de titanes, los nórdicos de Jotuns, los hindúes de asuras, los nativos americanos de gigantes devoradores de hombres. Todas las civilizaciones, separadas por océanos y milenios, teniendo la misma historia central. Coincidencia o memoria colectiva de algo que realmente sucedió. Y aquí está lo que deberías preguntarte. ¿Por qué este conocimiento fue suprimido? ¿Por qué el libro de Enoc, citado en la propia Biblia, fue removido del canon? ¿Por qué las iglesias primitivas decidieron que esta información era demasiado peligrosa para el público general? ¿Qué es lo que no quieren que sepas? Porque la historia no termina en el diluvio. El libro de Enoc tiene secciones proféticas. Habla de un tiempo final donde los secretos de los cielos serán revelados nuevamente, donde el conocimiento prohibido de los vigilantes resurgirá,
donde la línea entre lo humano y lo sobrenatural se difuminará una vez más. Algunos teólogos creen que ya estamos en ese tiempo, que los avances en genética, inteligencia artificial, nanotecnología, son ecos de las manipulaciones de los vigilantes, que la búsqueda moderna de transhumanismo es la misma ambición que llevó a la creación de los Nefilim. ¿Estamos repitiendo los errores del mundo antediluviano? La puerta del arca se cerró una vez, y con ella una era terminó. Pero el libro de Enoc advierte que habrá otra puerta. Un momento en la historia donde la humanidad enfrentará nuevamente la elección, seguir el camino de la creación o el camino de la rebelión. ¿De qué lado estarás cuando esa puerta se cierre? Porque según Enoc, no habrá un tercer arca. La próxima purificación no será por agua, será por fuego, y esta vez no habrá dónde esconderse.